Pues soy Z, nací en Zamora, aunque me he criado en Alcorcón, que es donde conocí el movimiento hip hop y donde me he desarrollado artísticamente. Aunque actualmente mi AKA es Z, pues en los 80 mi nombre de guerra era Phase 2. Y bueno, en aquella época estuve en varios crews. En un origen comencé con el mundo del b-boying. Mi crew se llamaba Beat Snake, el ritmo de la culebra. Benditos nombres esos. Sí, benditos nombres. De hecho, antes de Phase 2 era Rocky. Ostras. Y luego, bueno, la etapa un poco más adulta, nuestra crew era Jungle Kings, que era, pues eso, una crew la que dominábamos un poco todas las disciplinas del hip hop y pues eso, estaba hecho, pues eso, la gente del barrio así que solíamos frecuentar un poco la zona donde yo vivo, en Alcorcón. Paco King, Jace de Móstoles, había varios b-boys, había más escritores. En un principio Jungle Kings era un concepto más de crew que luego tomó un poco más de protagonismo por la música, por el recopilatorio de Rap in Madrid. Pero ya te digo, en un principio era una crew de los b-boys que éramos de esa zona, de ese barrio. Muy bien. ¿Cuándo empezó el b-boying en tu ciudad? ¿Año? ¿Lugar? Pues, hombre, la verdad lo recuerdo como algo un poco confuso. Igual que en el resto de Madrid, aproximadamente yo creo que año 84, 83, yo estaba en el colegio. De hecho, se podría decir que yo pertenezco como a la segunda generación, porque mi hermana, que es un año más mayor que yo recuerdo que ella iba con una pandilla de gente un poco más mayor que yo y ella fue la que me enseñó todo esto, a pesar de que ella luego no siguió bailando, simplemente me abrió la puerta. Y recuerdo pues eso, ir a una zona de lo que era el Parque Ondarreta, que es un barrio cercano al que yo vivía, y pues allá había gente ya que llevaba más tiempo que yo. Yo en esa época iría sexto, séptimo de GB, que tendría 14, 15 años o por ahí. Ya te digo, yo recuerdo que había una generación de mayores, ¿sabes? El club que yo recuerdo así más potente en esa época cerca de mi barrio era DMC Crew, que eran algunos de los miembros que luego fueron de Madrid City Breakers, Berrón y había dos hermanos Berrón. Los Berrones, sí. Sí, entonces ya te digo, yo pertenezco quizás a una generación un poco más, la generación que vino después. En aquella época yo hacía gimnasia deportiva desde los 9 años, entonces tenía bastante facilidad a la hora de hacer movimientos, mucha elasticidad. Entonces, en un principio para mí fue quizás lo más inmediato a la hora de conocer esta cultura, fue lo que más me llegó. También estaba haciendo mi formación dentro del mundo de la pintura, también desde 3-4 años, entonces tenía bastante predisposición a lo que tenía que ver con las artes y con la expresión artística, o sea que la verdad que me llenó bastante. Y aunque esos fueron mis primeros referentes, luego hicimos una pandilla local de gente como la gente que empezábamos en mi barrio, que es la que te decía de Beat Snake, y eran 2 o 3 de mi barrio y algunos de algunos otros barrios. La verdad que a mediados de los 80 yo recuerdo que prácticamente en todos los barrios había una pandilla de 4, 5 o 6 que bailaban. O sea, recuerdo que había un auge, no sé qué tal y qué tanto en el resto de los barrios, me imagino que también igual. Quizás por cercanía teníamos San Móstoles lo más cerca y pues eso, estaba también en auge en todos lados. Rockforce quizás a la cabeza, un poco por ser también una generación un poco más mayores, pero recuerdo que las veces que íbamos, o sea, era muy fácil ver por todos los barrios o en cualquier discoteca de tarde de estas, en cualquier poblado de gitanos, o sea, la verdad que era algo súper masivo. Entonces, para cerrar una fecha, como me has dicho que había una generación previa a la tuya, sí. ¿Esa generación empezó en el 84 o empezaría quizás antes? Yo creo que empezaron incluso antes. Yo en el 84 ya reconozco que empezaba claro. También a hacer bombing y ya te digo, yo
yo me considero segunda generación. Probablemente estemos hablando de la generación de Piquito, que a lo mejor son 82, 83. Sí, Luces, por ejemplo, hacía 80 incluso. Claro, no te sabría decir. Son pocos años. Sí, lo que sí que te puedo decir que en el 83, 84 que yo ya empezaba, ellos ya tenían nivel, o sea, claro, que ellos deberían llevar ya unos años, ¿sabes? Vale, sí. Vale. ¿Se bailaba en tu ciudad break antes de que aparecieran los medios, películas, televisión? Yo creo que vino un poco de la mano, porque qué duda cabe que la popularidad del breakdance en España vino un poco de la mano de las películas, de algunos videoclips musicales. No te sabría puntualizar exactamente. Yo recuerdo el haberlo visto en algún lado, ¿no? Lo que sí que es cierto que, como te habrán un poco dicho muchos de los que hayas entrevistado, que al principio no, al menos en mi caso no había al no haber mucha información, es todo de una manera un poco difusa, no sabes muy bien si esto es un movimiento, si esto es una cosa de moda de las discotecas, o sea, sí. Ves algo nuevo que te llama la atención y empiezas a practicarlo y ya con el tiempo, de hecho, yo recuerdo que poníamos hip hop y hip hop pensábamos que era un paso de breakdance, ni siquiera sabíamos que era el nombre de un movimiento, ni sabíamos que había más disciplinas, quizás hasta que no empezamos a ver vídeos en MTV y ya empezar a formar un poco el puzzle, no teníamos mucha conciencia realmente de lo que era esto. Y sí, me imagino sí. 83, 84, 84. Venía de la mano entonces con las películas. Sí, la verdad que sí, sí. En aquella época era un poco el boom de los videoclips musicales. Hasta entonces no había. La mayoría de los artistas de música cogían fragmentos de conciertos y se ponían en la televisión. Entonces empezó a formarse el formato videoclip gracias a MTV y es un poco cuando se abrió la cultura al resto del mundo, yo creo. Sí. ¿Cómo o por qué empezaste? ¿Otros breakers, gente del ejército, algún amigo, familiar o que viajaba a Estados Unidos? ¿Te enseñó alguien? Sí, o sea, ya te digo, a pesar de que era una moda muy global en el sentido de que, o sea, por cualquier lado te llegaba, de repente en el momento que fue un boom, en mi caso en concreto, como te decía, fue por medio de mi hermana. Había dos árabes, no recuerdo exactamente, creo que eran iraquíes, que se llaman Michael y Parvis, que ellos eran de DMC Crew, que también eran pues un poco de la pandilla de Madrid City Breakers, un poco de esa edad. Iban al mismo instituto que mi hermana pues eso, al ser un poco más mayor frecuentaba con esta gente y ella fue un poco la que me contó una gente que hace un nuevo baile, qué tal, y ya te digo, yo un poco de la mano de ella me llevó a aquella zona donde ellos bailaban y wow, para mí fue como wow, ¿qué es esto que están haciendo? Ya había visto cosas en televisión, entonces ya te digo, mi caso fue por mi hermana. Luego pues empiezas a conocer y a visitar otros barrios y te empiezas a dar cuenta que no eres el único marciano que se ha quedado fascinado con eso y ya te digo, luego había influencias por todos los lados. ¿Qué era el break para ti? ¿O qué es el break para ti? ¿Un hobby, una forma de vida, una profesión? ¿Os lucrasteis con el break? Es decir, si tenéis algún trabajo relacionado con el baile y si tenéis algún patrocinio, alguna marca. En otra época, y corresponde mucho con la manera de vivir tan intensa en la adolescencia, era todo. O sea, evidentemente era un descubrir el mundo, ¿no? Entonces, sí es cierto que también los 80 fue una época muy difícil para cualquier adolescente de un barrio marginal, entre comillas. Hemos vivido muy cerca de, pues eso, de cosas muy malas, todos sabemos de qué hablamos. Y bueno, todos convivíamos con gente que tomó caminos no muy correctos, entonces el breakdance era un poco darnos la oportunidad de poder salir de toda esa mierda y de poder hacer algo positivo. También era una manera de sentirte identificado como individuo dentro de ¿sabes? Dentro de un movimiento y dentro de, ¿sabes? De algo que construye algo, ¿sabes? En nuestro caso, ya te digo, yo te hablo por los de mi generación que eran un poco de mi pandilla, o sea, era todo. O sea, era levantarte y pensar solamente y exclusivamente en eso. También era un poco el comienzo del movimiento hip hop en España
Entonces había mucho que hacer, había como un espíritu de construyamos un movimiento, ¿sabes? Entonces, ya te digo, por encima de estudios, novias, familiares, el hip hop y el breakdance en un primer momento era todo. ¿Qué pasa? Que en la adolescencia se vive todo con mucha intensidad. Gracias a eso, pues también labramos algo muy potente, muy bonito y gracias a lo que luego se ha solidificado esta cultura. En otras épocas el breakdance me ha hecho conocer otras disciplinas, otras músicas, otras filosofías y igual que en otra época representó mucho, quizás ahora no representa tanto por lejanía, en el sentido de que ya no practico como b-boy y estoy un poco más alejado también de lo que es el movimiento, pero sí reconozco que ha sido una llave que me ha hecho abrir muchas puertas y que esas puertas me han llevado a otros muchos caminos y en mi caso en concreto sigo bastante, no sé cómo decir, motivado en el sentido de que no he dejado de perder el interés por el movimiento de b-boying y los diferentes elementos del hip hop, aunque artísticamente y profesionalmente mis caminos han ido por otros lugares un poco diferentes, pero creo que tienen que ver con, ¿sabes?, con superación y con conocer nuevas fronteras. Y bueno, puntualmente colaboro con una compañía de b-boys dirigido por un coreógrafo que se llama Dani Panulo Dance Theater, y estamos recorriendo bastantes partes del mundo gracias a sus espectáculos y bueno, es una fusión entre b-boys y disciplinas artísticas relacionadas con la danza, regionales, tradicionales de diferentes países y puntualmente hay colaboraciones con el Ministerio de Cultura, puntualmente hay colaboraciones con marcas privadas de deporte o de cualquier otro tipo de marcas, puesto que profesionalmente pues vivo de ello, o sea, tanto de esta parte de las artes escénicas como de lo que tiene que ver con el arte. Entonces siempre la manera de un poco de ganarte la vida es casarte con marcas que te pagan por tus servicios y no queda otra. Entonces, digamos que en los 80 era un poco más complicado conseguir un trabajo, ¿no? Con el break o con cualquier otro elemento. Sí, aunque también lo hacíamos en el sentido de que de manera un poco más amateur íbamos a las discotecas, nos dejaban entrar gratis, nos daban copas, claro, te pagaban un poquito por actuar en no sé qué centro comercial. En el caso del graffiti, pues un poco lo mismo, pintábamos sus cierres, discotecas. Intentábamos un poco profesionalizar de la mejor manera que podíamos, pues eso, nuestras herramientas. Pero ya te digo, quizás un poco la madurez y la profesionalidad y los años te hacen saber enfocar y canalizar mejor tu arte y sacarle más rentabilidad y, no sé, hacer que te funcione un poco la fórmula. Perfecto. ¿Cuál fue el primer show, exhibición o en un teatro, en alguna sala que hicisteis? ¿Alguno en televisión? ¿Alguno fuera de España? Bueno, en otras etapas, cuando era adolescente en los 80, finales de los 80, pues en algún, pues recuerdo en mi instituto, en algún otro instituto, en alguna casa de cultura, cosas así. En los 90 la verdad que no estuve tan activo. Sí, sobre todo actuábamos más en jams, ¿no? Cuando había jams por toda España, pues un poco lo que todos los crews de B-Boys, ¿sabes? Quizás en el 2000, con la formación de Adictos, hubo una fase más profesional, lo que pasa que me tocó vivir quizás como la primera etapa de Adictos, en el sentido de que pues era un poco una amalgama de los pocos B-Boys de la vieja escuela que quedaban con los nuevos que empezaban. Entonces, pues eso, sí estuve un poco en ese origen y sí hicimos alguna exhibición, sobre todo por Gerona, Barcelona, por ahí, pero vamos, profesionalmente ellos fueron los más jóvenes, desarrollaron el proyecto de Adictos y los que se dedican más profesionalmente a ellos. Dentro del mundo del b-boying, la verdad que nunca he tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente ni ganarme la vida con ello. Ha sido más la puerta que, ¿sabes?, que me hizo conocer otras maneras de poder ganarme la vida, ¿sabes? Y un poco la llave que me llevó a conocer el graffiti, la música y todo esto.
quizás con la música y con la pintura es con lo que un poco he recolectado más triunfos, entre comillas, o he conocido más partes en el mundo, o he ganado más dinero, entre comillas. ¿Cuál fue la primera batalla o competición? La batalla más recordable que tú recuerdes, y alguna fuera de España. Bueno, la verdad que, ya te digo, yo como b-boy tampoco he tenido mucho recorrido dentro del mundo battles o del mundo profesional. Ha sido un poco, pues eso, ¿no? Desde los comienzos que empecé hasta finales de los 80, que es cuando estuve más activo, era una cosa, no era como es ahora, una cosa más amateur de jazz. Sí, no nos referimos a lo mejor que hubiera una batalla en Barcelona, sino a lo mejor que yo pues, haya asistido. No sé, en el Sapo Azul, o que algo ocurriera en el barrio que tú recuerdes, ¿no? Que dijeras esto hay que hablar de ello, ¿no? Que fue algo recordable. La verdad que sí tengo como de estas cosas que se te quedan un poco en la retina así con el tiempo. Recuerdo una jam muy grande que hubo en Móstoles finales de los 80, que fue 12 horas de breakdance o no sé qué, que salió hasta en la tele. En esa no participé, pero la recuerdo como evento importante. Luego en jams tipo el Yasta o Sapo Azul, recuerdo que casi todas las jams que hacíamos pues había b-boys, ¿sabes? Y había un poco battles, pero no eran eventos de b-boys, ¿sabes? Como lo que es ahora un Ballet of the Year o cualquiera de estas. Entonces ya te digo, yo personalmente, pues sí, he ganado un chándal en un concurso de no sé dónde, pero vamos, no considero que hayan sido competiciones de b-boys, ¿sabes? Como lo que es ahora. Sí, también porque desgraciadamente a finales de los 80, cuando ya no interesaba tanto y ya pasó un poco la moda del breakdance, era un poco como explicarte, no era el centro de atención de las jams ni de los movimientos relacionados con el hip hop. Desgraciadamente tomó más protagonismo la música y lo otro era como más secundario, ¿sabes? No entiendo por qué, ¿sabes? Porque siempre pues han ido muy de la mano, pero ya te digo, llegó un momento que era como que todo el mundo quería ser MC o DJ y las jams eran rapear y cantar y ya está, y pinchar. Ya te digo, esporádicamente surgía un corro, te picabas contra los de otro barrio, pero vamos, perdía completamente, ¿sabes? Perdía un poco completamente el protagonismo dentro de esas, ¿sabes? Dentro de esas jams. Un poco triste, pero muy real. Fue lo mejor. Esta pregunta es breve. ¿Quién era el mejor de vuestra época? Nombre y grupo. Aunque reconozco que en aquella época había muy pocos b-boys que tuvieran ¿cómo explicarte? Tuvieran un dominio global de todas las técnicas. Siempre había el que daba muy bien la vuelta con la cabeza, el que hacía muy bien el sapo. Para mí el b-boy number one, Lolo, de Rock Force, sin duda. Para mí es el único que he visto súper completo, ¿sabes? Que además un tipo que yo qué sé, yo tampoco, o sea, le íbamos a ver muy frecuentemente porque teníamos muy buen rollo y estaba muy cerca, y le veías una semana intentando hacer unos gelos y a la semana siguiente que ibas hacía 10 seguidos, que era de lo what the fuck is this? Era, ¿cómo puedo hacer esto? Además que claro, era un poco al b-boy que todos teníamos como referencia para ver hacia dónde evolucionaba todo, ¿sabes? Todo un poco, o sea, al menos desde mi punto de vista iba cambiando en base a ver que es por dónde va ahora. Luego me tocó verlo, por ejemplo, con Fran de Adictos, que él también tuvo una época que era el niño prodigio, que algo que veía y rápidamente lo llevaba a un nivel más allá. O sea, siempre, depende qué época ha habido de estos fenómenos inigualables y únicos. ¿Cómo os llamaban la gente, digamos, del público a los que bailabais break? Breakers, b-boys, ¿y cómo llamaban al break? Breakdance, b-boying, breaking. En un primer momento se llamaba breakdance y éramos breakers. Cuando ya empezamos un poco a tener conocimiento de las diferentes disciplinas, mediados, finales de los 80, empezamos a viajar a Francia, bueno, conocer un poco el movimiento en otros lugares y un poco ver todo cómo funcionaba en otros sitios.
se instaló mucho el término b-boy. Entonces, cuando dominabas y tenías que ver con diferentes disciplinas, pues el b-boy era un poco la palabra que un poco englobaba a la persona que hacía diferentes disciplinas. Finales de los 80-90, el b-boying, que es un poco por influencia, me imagino, de Estados Unidos, y vamos, ya te digo, es un término que se acuñó más adelante. No sé si en los orígenes en Estados Unidos desde un principio un b-boy era un b-boy, el b-boying era b-boying. Eso habría que preguntárselo a sí, alguien de allí. Efectivamente. ¿Y qué opinaba el público en general sobre los b-boys, sobre los breakers? Pues, ¿Tenían una visión negativa, positiva? Pues yo creo que los 80 era como, wow, esto mola, ¿sabes? Desde un punto de vista medio gracioso, simpático, pero a la vez medio de mofa, en el sentido de que también, al ser una cosa que llegó por moda, es como quizás la visión que nosotros podemos tener hoy en día de un poquero, ¿sabes? Que en cierto modo te puede molar o no, pero no dejas de verlo como, mira ese, ¿sabes? Un poco despectivo. Ya te digo, quizás en principio de los 80, cuando estaba de moda, era como ser súper guay, pero a finales de los 80, cuando ya no se llevaba, era como ser un tarado. O sea, no un tarado, ¿no? Pero como alguien que está ya fuera de onda. Como esa moda ya no se lleva y tú sigues con esa moda enganchado, pues es como que ya no estás en la onda. Y luego más adelante, no sé cómo decirte, un poco de admiración por lógica, ¿no? Cuando ya tienes la capacidad de hacer las burradas que haces, ¿sabes? Y te conozcan o no te conozcan, no pueden cuestionar lo que tú haces, es inevitable. Entonces ya es casi siempre luego es de admiración, ¿sabes? ¿Cuáles eran los pasos o movimientos más difíciles, los más llamativos? Si había pasos básicos, ¿y cómo llamabais, por ejemplo, al windmill o a otros movimientos? Pues independientemente de la terminología real que supongo que tendría muchos de los movimientos, aquí, claro, se le dio a todo, pues, y aparte también luego era muy de barrio, ¿no? Que en un lado era la croqueta, el robot, el gusano, no sé, que luego también me parece que tiene su gracia, ¿no? El que se adapte la terminología de cada lugar, de cada barrio, igual que llamabas los chichis, los no sé qué, ¿sabes? Hasta muy pasado el tiempo, los 90, no empezamos a tener muy claro realmente cómo se llama cada cosa y de hecho incluso la desinformación un poco de lo que es esta cultura nos hacía también intentar hacer las cosas de manera instintiva como tú veías, pero ni siquiera de manera técnica. De hecho, un gran problema que yo tenía es que muchas rutinas las tenía aprendidas hacia un lado y luego algunos power moves hacia el otro, ¿sabes? Claro. Pero eso es por no tener unas bases asentadas desde el principio. Entonces, claro, es como que ahora cómo hago esto. Bueno. Sí. Y bueno, evidentemente y desgraciadamente al principio el b-boying aquí no se desarrolló desde el punto de vista desde el b-boying original, en el sentido de dominar un poco, pues eso, todas las rutinas. Casi siempre lo más espectacular eran los power moves, entonces casi todo el mundo lo que quería es hacerse 28 vueltas y no sé cuántos gelos, entonces lo otro era como un protocolo, ¿sabes? Hacerlas, yo qué sé, six steps o up rocking o lo que sea, era como que, ¿para qué? Venga, ¡hala! Ahí al suelo, ¿sabes? De hecho, mira Toccata o mira cualquiera de un poco de los corros. Y luego también es muy curioso que te das cuenta con el paso del tiempo la diferencia de velocidad de las cosas, ¿sabes? Al principio era todo como muy a trompicones y todo como muy lento y para nada al ritmo de la música, era como que la música era lo de menos. ¿Y qué pasa? Que hasta que no llegan los 90 o hasta que no ves a los americanos no te das cuenta que todo tiene que ver y si hay música y si esto es así es por algo, ¿sabes? Y sobre todo, ya te digo, es un poco por falta de información, ¿sabes? Tú se baila con esta música, ¿por qué estos bailan con esta música? Pues venga, me tiro al suelo y a dar vueltas, ¿sabes? O sea, era un poco intuitivo, reconozco. ¿Disponíais de sitios para bailar, para practicar? ¿Qué sitios? ¿Cada grupo practicaba en un sitio diferente o todos juntos? Pues, a ver, en nuestro caso, en un principio, bailábamos casi siempre en soportales y puesto que había más o menos crews así
cada barrio, cada 2 barrios, pues casi siempre no muy lejos de tu área, ¿sabes? Siempre buscabas el típico, zapatería con el suelo de mármol cerca de tu barrio donde poder bailar cuando llovía y para no tener que andar con el cintasol todo el día, ¿sabes? Que tuviera el suelo un poco limpio. Porque luego sí existía el típico rollo de oye, es que ese es el sitio donde nosotros bailamos, aunque era de una manera sana, porque tampoco recuerdo ningún super drama, ¿sabes? Pero sí había un poco ese respeto, ¿no? de barrios también, de no entrometerte un poco, pues eso, el código de las calles. Y ya a finales de los 80 empezamos como a hacer pues un poco jornadas y hacer cosas con ayuntamiento, entonces teníamos un poco más de mano con un poco las delegaciones de cultura y nos dejaban alguna sala o yo qué sé. Siempre intentábamos la manera de encontrar algún sitio para poder practicar en invierno y cosas así, aunque casi todos en verano la verdad que preferíamos practicar al aire, ¿sabes? Al aire libre, que era como más divertido. Sí. ¿Con qué tipo de música bailabais? ¿Algún estilo? ¿Artistas o temas preferidos? ¿Y qué DJs eran los conocidos en la época? Pues en un principio me imagino que por referencia directa de Toccata, pues un poco pues el electro clásico, ¿sabes? Al Nafis y Lover, un poco lo típico. Luego cuando empezamos a un poco interesarnos por la música, empiezas a conocer pues una amplitud más grande de esta cultura y empiezas a tener un poco más referencia de otras cosas, no solamente de lo que te meten por la televisión, y descubres nuevos artistas. Y en un principio casi exclusivamente para bailar usábamos o electro o yo qué sé, ¿sabes? O disco funk o un poco de hip hop de principios de los 80, ¿sabes? El funk, la verdad que es algo que nosotros lo descubrimos un poco más tarde. O sea, en un principio nuestro interés por el funk fue más relacionado con la producción musical, buscando un poco los orígenes de dónde samplear. Es cuando nos empezamos a interesar por el funk, pero la verdad que en las jams y o sea, la música que se pinchaba y un poco lo que consumíamos casi todos era pues el electro clásico y poco más, freestyle, un poco de, ¿sabes? Bass y poco más. Y bueno, DJs en la época, pues a nivel barrio, DJ Cowboy, que era el DJ de Jungle Kings, Bombi, que era de Móstoles, vamos, así de los que recuerdo, pues alguno de los Kappa, no te sabe decir el nombre, ¿sabes? Seni, quizás, te los recuerdo, el DJ Emilio, ¿no? De Salían gente de una generación antes, ¿no? Sí, los que eran un poquito más mayores, pero no, yo no recuerdo tanto, en un primer momento no recuerdo tanto el concepto de ir a... O sea, de hecho no sé siquiera si se hacían tantas jams y íbamos tanto de barrio. En principio era una cosa más localizada en el barrio de cada uno, y temporalmente pues a lo mejor alquilabas algún local o convencías a algún dueño de discoteca para que te dejara abrir 2 horas antes de su sesión, o el típico día que nadie iba y hacías tu sesión. Y vamos, igual un día pinchaba Cowboy, como otro día pinchaba Paco, como otro día pinchaba yo. Quiero decir que la figura del DJ tampoco tenía que ver con el que tuviera mucha predisposición para ser DJ, era poner música, ¿sabes? También porque nadie tenía la soltura económica como para tener equipo, tener vinilos, ¿sabes? Entonces lo de DJ era un poco entre comillas. O sea, yo mis primeras jams en las que pinché, alquilábamos una guardería los domingos y con una pletina, doble pletina, iba cambiando de cinta de un lado a otro. Estos fueron mis primeros pinitos como DJs, o sea que lo de DJ entre comillas es un poco relativo en nuestro caso. Ya te digo, luego reconozco que había radiofórmulas que funcionaban como Radio Vinilo, la radio de las Mil Danzas, que un poco se hacían eco de lo que ocurría en Estados Unidos y ponían bastantes cosas de electrofunk. O sea, sí había alguna estación, había no sé si Body Miles o alguno de los DJs de Stone también pinchaba puntualmente en alguna de las radios y tenía
pues eso, sus espacios semanales, ¿sabes? Yo recuerdo pues eso, de que había un par de programas semanales con los que todos estábamos un poco enganchados para ver un poco las novedades y tal y cual. Perfecto. Chicas en vuestra época, ¿alguna de nivel que nombrar? Pues no. Hombre, la verdad que al principio del todo, sí había en cada grupillo, era como que había que tener una chica y un niño. Era como los gitanos y la cabra y la escalera. O sea, era como que venía en el pack. Lo que pasa que era como muy naif, ¿no? Era como, me imagino un poco pues eso, por influencia de la película de Breakdance, Electric Boogaloo, alguna de esas, que era como que había que tenerla. Y si tenía el pelo corto, pues mejor todavía, para que se pareciera más a la de la película. Pero quizás era una especie de, ya te digo, o sea, de fórmula que había que imitar, ¿sabes? No recuerdo ninguna big girl así que destacara en la época, al menos en nuestro circuito. Si había pues algunas chicas que hacían un poco de locking o el robot o alguna hinchada de esas, pero que, ya te digo, no recuerdo ninguna big girl. Pues recuerdo que había una con los Kappa, que quizás es la que, ¿sabes?, se lo tomó de manera un poco más profesional que yo recordara, pero vamos, yo a lo mejor la vi 2 o 3 veces. No sé si tampoco duró mucho tiempo dentro del crew de los Kappa, pero vamos, fue muy, muy puntual. ¿Estudiabas y o trabajabas? ¿En caso de trabajar también bailabas? Intentaba bailar, intentaba estudiar, intentábamos encontrar un hueco en la sociedad. Me imagino que como todos los adolescentes, por culpa o gracias al movimiento, al breakdance, al graffiti, pues no tuve la capacidad de enfocarme dentro de ninguna carrera ni ningún oficio artístico. Hice formación profesional, intenté hacer carrera, pero no iba a ningún lado. Hice formación profesional como administrativo, pero paralelamente como adolescente, pues desde los 4 años ya estuve en algunas escuelas de pintura. Con 6-7 años entré a hacer gimnasia deportiva, entonces con 14-15 estaba de lleno dentro de... O sea, tengo muy claro que mi camino va por aquí, ¿sabes? O por un lado o por otro. Tenía muy claro que o la pintura o las artes plásticas, ¿sabes? O la danza o algo, o la música iba a ser un poco mi herramienta. Evidentemente, cuando eres adolescente intentas demostrarle al mundo que tú puedes valerte por ti mismo, pues te das contra 1000 paredes. Primero tu familia y luego pues tu posición ante una sociedad. Yo, pues como cualquier chaval, tuve 1000 problemas, ¿sabes? Por no enfocarme dentro de los estudios. Una vez que ya tuve claro que no quería seguir estudiando dentro de la vida laboral, tampoco encajaba en ningún lado. Y claro, tampoco tienes la capacidad de poder demostrar al mundo que te puedes dedicar profesionalmente al graffiti o a la música, pues porque no tienes la capacidad con 18 años. Entonces, ya te digo, al principio fue muy duro el poder demostrar, y he estado en 1000 trabajos de mierda hasta que, pues eso, he podido demostrar, y tanto a mi familia como a mí mismo, de que puedo vivir de ello. Ya te digo, las primeras etapas dentro de todo esto son muy complicadas para adolescentes. O sea, creo que hoy en día es algo que se sigue repitiendo en esa etapa de la vida, ¿sabes? Porque es difícil, ¿no? Sobre todo, ya no de cara a demostrar a la gente, sino de cara a demostrarte a ti mismo, ¿no? De que puedes, pero es la única manera de llegar a algo. Tema viajes. ¿Hicisteis algún viaje que pienses que tuvo relevancia en vuestro baile posterior? ¿Lugar, año, contactos, si los hicierais, información traída? Pues mira, en finales de los 80 yo tenía un crew de graffiti que se llamaba Acción Tóxica. Anterior a Acción Tóxica se llamaba Crime Artist Crew. Era con Rayo, que era de mi barrio también. Él pertenecía también a DMC Crew, él también bailaba. La verdad que en aquella época pertenecer al movimiento, a diferencia de ahora, no te enfocabas simplemente en una disciplina, no eras escritor de graffiti y ya está. Casi todos intentábamos dominar la mayor parte de las disciplinas. Entonces era muy corriente que yo pintaba, bailaba y no rapeaba porque ya no me daban las horas, pero hacía un poco de todo, igual que yo muchos otros artistas. Entonces
Rayo, que venía también de haber bailado con DMC Crew, él también pues pintaba graffiti, él veraneaba en Benidorm y allí había pues eso, muchos veraneantes de París, coincidió pues con una crew de París que eran B-Boys y ya coincidieron otro verano y casualmente conoció a Nest One, que él era un escritor muy activo de allí de París. Entonces empezó como una relación por carta y bueno, vimos que había como buen rollo porque de todo ese crew él era argentino de origen y un poco por el idioma fue con el que más entabló relación. Entonces, ya te digo, él nos empezaba a mandar fotos, nos contaba un poco cómo evolucionaba la cultura allí. La verdad que ellos, no sé por qué en París estaban un poco más evolucionados que aquí. Quizás a lo mejor porque la inmigración estaba más asentada, no sé. El caso es que, por lo que sea, había como más relación directa con el movimiento de Estados Unidos y vamos, ya ocurrían cosas súper importantes ahí a finales de los 80. Entonces, como viaje de fin de curso, visito París en el 86, 87 la primera vez y bueno, no tengo la oportunidad de conocer el movimiento, simplemente tengo la capacidad de ver París que, wow, que era como todo lleno de bombing, en cualquier lado que veías, pues, o sea, que ibas paseando veías B-Boys, era como yo tengo que volver aquí. Y ya te digo, por el hecho de que fui con mi instituto no tuve la oportunidad de conocer nada, entonces yo ya le hablé a Rayo de guau, hay que conseguir como que sea ir. Entonces nuestro primer viaje fue 87, yo creo, y vamos, conocimos el apogeo de lo que era el movimiento en París, o sea, ir a una jam, encontrarte con el cumpleaños de África Bambata, Nina Hagen cantando, Bando, NTM, what the fucking... Un sueño, Sí, era como, o sea, a veces hasta pienso que no fue real, ¿sabes? O sea, de esto que lo recuerdas así como en una nube y es como, Dios mío, ¿sabes? O sea, vivir la mejor época. Además que, pues eso, era como el movimiento en esencia pura, ¿sabes? Quizás intentando construir lo que luego se ha construido en España y que no existe todavía en aquella época, puesto que ya era un poco la decadencia de la moda que fue el breakdance y ya era como que no empezaba a interesar y ya empezaba a haber menos gente en los barrios, entonces claro, para nosotros era como un sueño inalcanzable, ¿sabes? Entonces era algo que por lo que luchar. Entonces en nuestro caso fue un poco la semillita que germinó y que hizo que nos lo tomáramos con tanto, ¿sabes? Con tanto ahínco y sabiendo que podías convertirte en algo muy grande, ¿sabes? Teníamos ahí la prueba, ¿sabes? Quizás si no hubiéramos tenido la visión y, ¿sabes? Y la capacidad de haber conocido esa parte ¿sabes? De lo vivo que estaba esta cultura, a lo mejor no hubiéramos llegado, ¿sabes? Tan lejos, ¿sabes? Y creo que en aquella época un avance personal tenía que ver mucho con un avance global de movimiento, porque era lo que todos esos pequeños pasitos que dábamos era lo que hacía que creciera de manera global, porque era una manera muy, ¿sabes? Era una manera muy directa, ¿no? de aportar y de, ¿sabes? Y de construir, ir poniendo ladrillos más sólidos para que esto creciera de una manera más sólida, ¿no? Y se consolidara finalmente. Ya te digo, para nosotros el viaje fue ese, París, 87, era wow. Sí, fue un trippy. ¿Cómo o con qué ropa soléis vestir? Igual que en Beat Street, ¿buscabais estilo personal, vuestro propio, marcas? Sí, la verdad que en una primera etapa yo recuerdo más estética Electric Boogaloo, más California, como más colorido y más cordones fluorescentes y atijos y colas de zorro y toda esa movida. Más extravagante también, un poco más, pues incluso si ves Grandmaster Flash al principio era todo como más punk, más electrónico y más así. Quizás cuando surge... Cuando tenemos la oportunidad de ver Guerra de Estilos y Beat Street, cambia radicalmente a menos para nosotros, ¿no? Adaptamos más nuestro estilo de vestir a la de los escritores y b-boys más de la costa este, más pues eso, de chaqueta de cuero, tu nombre detrás escrito, más Puma USA, Puma Stage, Clyde, Superstar, cosas así.
También cuando viajamos a París, que claro, en París ya existía Ticaret, existían las tiendas de B-Boys, entonces claro, ahí tenías el uniforme, ¿sabes? Caza, el Kengo, todo, era como wow. Esto, porque además la referencia directa era, ni siquiera teníamos la oportunidad de haberlo visto ¿sabes? En vivo, lo habíamos visto en grafitis o en películas, entonces claro, era como que lo que todos buscábamos y era como... Esto es lo que lleva Ali en la película, sí, ¿no? sí. Y además que, claro, para un adolescente de esa época, ¿sabes? Que tu economía depende de, ¿sabes? De la propina de tus padres, claro, gastarte, pues no me acuerdo lo que costaban, pero a lo mejor la propina de 2 meses, lo que te cuesta un Kangol, pues claro, un sacrificio. Entonces casi siempre el poquito dinero que ganábamos de exhibiciones o tal, todo iba a inversión para eso, ¿sabes? Porque desgraciadamente era así, para pertenecer a un movimiento era como que tienes que llevar el uniforme del movimiento, ¿sabes? Entonces éramos esclavos de ello. O sea, y además que era como, vamos, reconozco que era, para todos nosotros era como, vamos, como buscar oro, ¿sabes? Alguien encontraba una tienda no sé dónde que tenía la Superstar, ya que íbamos todos en peregrinación. O sea, recuerdo las excursiones a Andorra, ¿sabes? Típicas. Pero vamos, mías y yo creo que de muchísimos de los B-Boys con los que hables te dirán lo mismo, ¿sabes? O sea, triste ir tan lejos para comprarte unas zapatillas, cosa que hoy en día... Son cosas que hoy en día no les encuentras sentido y que a lo mejor ni lo harías, pero representaban mucho para ti, claro. Luego las tenías en tu casa y era como que lo mirabas así como ¡wow! Yo también la diferencia grande es que cuando has dicho que escribías a Next One por carta, ¿no? Imagínate ahora email, lo fácil que es contactar con alguien, y antes tenías que ir, conocerle en persona, 200 ya. dar una dirección y empezar a cartear, que tardaban las cartas. Y luego la ilusión de, ¿sabes? De llegar a tu casa, abrir el buzón y ¡wow! Una carta y anda, seguro que trae fotos. O sea, es muy distinto. La verdad que solamente los que han vivido esa generación saben un poco el valor de todas esas cosas. Hoy tampoco hay que ser negativos en el sentido de pensar que lo de atrás siempre fue lo mejor, porque es también un síntoma que veo mucho en las gentes que hemos pertenecido a otra escuela y tal, y la verdad que no es constructivo, ¿no? Porque es algo que nunca va a volver, entonces hay que intentar sacar lo positivo de las fases nuevas. Ahora, la verdad que pues, la tecnología y un poco la evolución ha hecho que todo vaya mucho más rápido, entonces también tiene un lado positivo, ¿sabes? ¿Quién te diría a ti que podrías hablar con Ken Swift? Así, te enchufas al ordenador y hola, Ken Swift, ¿qué tal? Pues eso también es bueno, ¿no? Sí, sí, creo. Entonces, hay que sacar esa parte positiva. Si no hubiera ocurrido eso, desde luego el B-Boy no estaría como está ahora. O sea, tan evolucionado que ves unas tanto cosas para nosotros como para ellos, ¿sabes? Ellos a lo mejor, muchos habrían acabado muertos de asco, ¿sabes? De hecho, pasó un poco a mediados de los 90, cuando ellos estaban ahí en su película y se pensaban que en el resto de Europa, también un poco por ombliguismo, ¿no? Porque ¿sabes? Los americanos son muy de mirarse al ombligo. ¿Y qué pasa? Que un poco toda la energía que ellos nos habían transportado a nosotros y toda la energía que, ¿sabes? Que nosotros les transportábamos a ellos es lo que ha hecho que ellos revivan, ¿sabes? Sí, de hecho hay una anécdota. Storm y Swift fueron los que fueron a Nueva York al principio y ellos se esperaban encontrar a Rocksteady y ver alguna actividad ahí tremenda y no, estaban lo que tú dices. Sí, amargados. No, a lo mejor no muertos de asco, pero vamos, sí, estaban activos. Sí. Y Storm y Swift se quedaron un poco, ¿no? Claro. Y sobre todo porque a mí a veces que cuando conocimos a Bambata al principio, cuando ellos, pues un poco como nos pasaba a nosotros, cuando ellos hacen lo que hacen, no tienen la conciencia real de la repercusión que tienen a nivel mundial. Con Henry Chalfant me contó exactamente lo mismo, que ellos cuando hicieron el documental, pues es una cosa puntual, ¿sabes? Que pues sí, tienes un poco de conciencia de que va a traspasar fronteras, pero no te imaginas la repercusión que va a tener a nivel mundial. Entonces, al final es algo de ida y vuelta, ¿sabes? Que eso es muy positivo, porque al final es lo que queda, me refiero... tanto lo que ellos nos han dado como legado, como, ¿sabes? Lo que hemos construido detrás y hemos hecho que todo se soporte, ¿sabes? Perfecto. Por último, pues las vacas flacas del break. ¿Cuándo se dejó de bailar en tu ciudad? ¿Cuándo dejaste de bailar tú en el caso de que lo dejaras? ¿Hubo alguien que continuó? Pues...
un poco pues más de lo que hemos hablado antes. Finales de los 80 ya me interesaba el breakdance como moda, y desgraciadamente tenían demasiada influencia, demasiado poder los medios de información, ¿sabes? La televisión. Hay que situarse también y ponerse en aquella época en España en la que nuestra única vía de acceso con respecto a la información era la televisión. O sea, no había ningún periódico, no había internet, no había nada. Entonces, claro, en el momento que... O sea, tenían demasiado poder. En el momento que cortan el grifo, ya es de dónde sacas, ¿sabes?, la información. Entonces, de repente, estaba como más en auge. O sea, no dejó de estar... no dejó de estar de moda el movimiento, entre comillas, pero claro, no se entendía que la música rap tenía también que ver algo con lo que era el breakdance. Entonces el rap empezó a tomar más protagonismo y los pocos que quedaban, que habían sido b-boys, que se habían reciclado y que habían evolucionado un poquito y conocían la música y habían tirado un poco por ese camino, tuvieron la oportunidad de tomar como hilo conductor la música. Pero la verdad que el b-boying o el breakdance empezó a desaparecer absolutamente. Ya te digo, puntualmente, pues los b-boys que estaban un poco más evolucionados en Móstoles, Barcelona, ¿sabes?, Madrid, cualquier lado, pues supongo que seguirían unos años más. Al menos en mi caso fue así. Pero ¿qué pasa? Que un poco cuando no hay ese movimiento global de gente alrededor de ti, pues te hace que te cueste más un poco el seguir enganchándote, ¿sabes? No es lo mismo entrenar tú solo como un autista, ¿sabes?, y sacar tiempo para ello, que tener tu crew y uno motiva al otro y el otro motiva a uno. Ya te digo, yo creo que finales de los 80, 90, 91, 92, que es cuando empezó un poco el apogeo de la música, es cuando desapareció. En mi caso, yo ya... eso, en el 88 por ahí, 87, 88, creo que dejé la gimnasia deportiva, empezaba a estar menos en forma y empezaba también a canalizar mi talento por otros caminos. La verdad que como por aquella época ya tenía locales donde yo con mis amigos íbamos a pintar, pues bueno, esporádicamente bailaba algún día, pero claro, en el momento que no empiezas a estar activo sí todos los días, no funciona. Tu cuerpo no funciona y te pesa, o sea, te pesa. Porque es eso, cuando estás más activo es como que todo funciona, pero cuando dejas de entrenar no te apetece ponerte a bailar porque te vas a hacer daño por todos los lados, evidentemente. Entonces, desgraciadamente bailaba de manera muy esporádica en jams. De repente había una jam y alguien te ponía Planet Rock y ala, pero casi siempre experiencias muy negativas. Porque claro, cuando no estás acostumbrado a ensayar y te tiras al suelo es como uff. O desgraciadamente algún día borracho, ¿sabes? Entonces... Eso es más típico aún. Más típico y más patético. De hecho, mis últimas experiencias que recuerdo, pues eso, es de levantarte en tu casa con cristales, con chicles pegados, de decir, ¿qué hice ayer noche? No puede ser esto. Y aparte la imagen tan patética que das, tanto al movimiento como tú como persona, es no, mira, no. Entonces, en mi caso en concreto, tuve luego la oportunidad de, en aquella época que empecé a viajar con el graffiti y ya un poco dentro del mundo de la música, pinchando en algunas jams y tal, pues tenía mucha relación con escritores de Barcelona y empecé un poco a conocer el germen de como un segundo empuje, ¿sabes? Que fue 92 aproximadamente, ¿no? Que un poco igual que en Madrid, quedaban algunos b-boys que habían pertenecido a mi generación, Capi, Muki, bueno, poquitos más, y pues eso, empezaban algunos b-boys pues de nueva generación, Alexis, Abraham, Kadoer, Fran, vamos, algunos que empezaban. Entonces ya te digo, un poco es como que para unar fuerzas, un poco retomando nuestras experiencias y nuestro conocimiento con la nueva energía de los b-boys que venían un poco con influencias nuevas, pues eso, se formó Barcelona Adictos y ya te digo, fue un poco lo que me hizo seguir enganchado un poco al b-boying. Entonces ya te digo, durante una primera época, pues la verdad que fue muy bonito, ¿no? En el sentido de ver, ya más que mi relación con respecto al crew, ¿no? De ver que
ese algo no desaparecía, ¿sabes? Empezaban a bailar y bailaban en unos sótanos de Plaza Cataluña, de un parking, entonces empezaban a venir b-boys que quedaban o b-boys que empezaban en otras ciudades y la verdad que molaba, ¿no? Era como vivir otra vez... Un renacimiento. Sí, los mediados de los 80, entonces ya no tanto por el hecho de sentirme activo dentro de un movimiento, sino por ver que aquello no desaparecía, entonces... Era época de Battle Squad en Alemania, del resurgimiento en Europa de una manera súper fuerte, entonces la verdad que era como, joder, qué guay. Además, qué guay que no lo tengo que hacer yo otra vez. En el sentido de que, bueno, la verdad que en esa época estaba más centrado con el graffiti. Entonces, ya te digo, me pareció que vamos, que tenía que dejar el relevo a otras generaciones y, digamos, que no era mi momento, ¿no? El seguir por ahí. Pero vamos, la verdad que más o menos de una manera u otra he estado bastante en relación y bastante activo, ¿no? con el movimiento. Tú también entonces tuviste como una segunda etapa, tú entraste en ese renacimiento también. Sí, más o menos. Principios de los 90. Sí. Lo único, ya te digo, que por falta de dedicación plena, porque es como todo, o sea, ser un buen b-boy es dedicación plena, ¿sabes? Sí, si le dedicas algún día, unas horitas y tal, pues sí, puedes estar más o menos en forma, pero para empezar otra vez en el canal y dedicarte a ello es dedicación plena ahí. En mi caso, por suerte o desgracia, me ha gustado siempre compatibilizar demasiadas cosas y uno no siempre tiene la capacidad de poder estar al 100%. De hecho, me pasa mucho con la música y con el graffiti. He desarrollado carrera tanto por un lado como por otro, pero siempre... O sea, la ventaja que para mí es, más que un perjuicio, es un beneficio, ¿no? El hecho de que tengo etapas en las que estoy más centrado en una cosa, algo que funcione y me motiva, y de repente te saturas y tienes la necesidad de cambiar. Entonces... ¿sabes? Está claro. Para mí me viene bien, ¿sabes? Por ir cambiando de un lado a otro. Reconozco que a lo mejor si estuviera solamente en un canal recogería más frutos, en el sentido de que al poner tu potencial al 100% en un mismo canal, ¿sabes? Es más fácil tener todo más atado, pero bueno, o sea, al final es creatividad y es expresarse, ¿sabes? O sea, Vale, pues un último en lo que te apetezca. Sí. Pues hombre, sobre todo mucho ánimo a estas pequeñas, grandes semillas que ponéis gente como tú, o gente que sigue en activo, gente que le importa el frío, no le importa el frío y se pone en la calle a bailar, que a la vez influencian a un niño que tiene 3 años y pasa por ahí. O sea, pienso que siempre y cuando no acabe ese pequeño sacrificio que hacemos todos, hará que esto siga adelante. Entonces, ya te digo, para mí es un honor el formar parte de este proyecto, y ya te digo, siempre y cuando esto sirva para ser una semillita y hacer que esto continúe, igual que hemos visto desde mediados de los 80 que de una manera u otra ha habido un hilo conductor, ¿sabes? Creo que es importante, ¿no? Que todas estas pequeñas píldoras hagan que por lo que sea alguien dentro de 10 años vio este documental, ¿sabes? O sea, pienso que si está en mi mano el aportar ese granito de arena, ahí estaré. Perfecto.